nuestro primer expositor, así que bueno, darle nuevamente la bienvenida a los que estaban y a los que llegaron, se sumaron. Buen día para todos, gracias por estar aquí y como bien decíamos, marcando el puntapié inicial de lo que tiene que ver entonces con esta 15ª edición de la Feria del Libro, con la particularidad de este año que va a estar aquí en la zona céntrica de la ciudad y bueno, también destacar la presencia de los profes que están acompañando aquí a los chicos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, gracias también para ellos. Y bueno, chicos, nuestro primer invitado tiene, ¿cómo decirles? A ver, realmente nos enorgullece por dos. Primero porque podríamos decir que es de la casa. Pablo es un profesor de historia, bueno, de hace muchos años, tiene una larga relación con Balcarce. Por citarles, por ejemplo, allá por 2006, cuando se elaboraban un libro vinculado con la historia de Balcarce, en el tomo 1 o en la versión 1 y 2, la 1 sobre los aborígenes, la 2 sobre los trabajos y los días, Pablo tuvo mucho que ver en esas confecciones. Bueno, está Sonia Bambliet allí del Museo Histórico Municipal, mucho se trabajó en la elaboración de ese escrito y Pablo, por supuesto, como también lo hizo en otros municipios, colaboró y coordinó todo ese trabajo. Nos acompaña aquí también el subsecretario de Producción de Cultura, quiero decir, aquí de Balcarce, Gustavo César de Jerónimo. Nos está acompañando el director también de Cultura de la Municipalidad de Ayacucho. ¿Y por qué digo la Municipalidad de Ayacucho? Porque Pablo nos honra también con su presencia, más allá de lo que ya va a hablar, porque él es el intendente del partido de Ayacucho, ¿sí? Así que se hizo un tiempo en su agenda que realmente debemos destacar y reconocer, un tiempo más que importante para ser parte de esta feria, de este inicio. Dejó de lado un poquitito sus compromisos diarios con su querida ciudad y nos está acompañando aquí. Los dejo entonces en la presencia del profesor e intendente municipal de Ayacucho, Pablo Zubiaurre. Bueno, así que aprovechenlo, escúchenlo con mucha atención porque es una persona que sabe mucho, ¿sí? Muchísimas gracias, Pablo, y bienvenido nuevamente, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En principio les digo que el honor es para mí estar colaborando con esta Feria del Libro que tiene tanta tradición aquí en Balcarce. Yo vengo, si no me equivoco, desde el año 2003, vine a lo largo de 8 años casi hasta que, bueno, la vida me llevó hacia la Intendencia de Ayacucho y ya no pude venir más, pero la verdad es que me gustó mucho siempre estar acá en la ciudad. Conozco mucha gente, hay muchas caras conocidas acá y muchos gratos recuerdos de todos esos años de trabajo en el Museo Histórico. Efectivamente, en todos esos años y en el museo escribimos 2 libros y hay otro que está escrito que algún día saldrá, o casi escrito que algún día verá la luz. Ya lo veo Claudio, que también fue parte de todo esto. Y la verdad que es una alegría de estar acá, así que el honor es mío y la idea es que charlemos un rato sobre la fundación. Se cumplen exactamente 140 años la semana que viene, el miércoles. Una casualidad histórica hizo que la ciudad de Balcarce y la ciudad de Ayacucho se fundaran las dos, con 10 años de diferencia, un 22 de junio. Así que es una fecha complicada para los dos. La gente me decía, pero que hubo una epidemia de fundaciones que todas fueron el mismo día. No, le digo, fueron con 10 años de diferencia, pero casualmente el mismo día del año, 22 de junio. La idea, si quieren, o sea, lo que me pidieron, no sabía muy bien cuál iba a ser el público. Hay público variado, pero está claro que hay un público mayoritario, así que vamos a tratar de dirigirnos básicamente a ustedes, chicos. ¿De qué año son? Primero, segundo. Bueno, intentaremos que les sirva. Así que, si les parece, yo empezaría en vista de que
de que el tema es la fundación, voy a tratar de no ser muy largo, de no aburrirnos, en vista de que el tema es la fundación, yo empezaría preguntándoles a ustedes qué se imagina, cómo fue la fundación, qué fue la fundación de Balcarce. ¿Cómo se imagina que se fundaba una ciudad hace 140 años? ¿Alguien tiene una idea? No. A veces todos tenemos una imagen que pertenece más a otra época de la historia, la colonia, en donde gente armada, con armadura, fundaba ciudades, ponía un palo fundamental en el centro de la plaza. La verdad que las fundaciones de ciudades en la provincia de Buenos Aires, el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, eran hechos básicamente burocráticos. Y muchas veces ni siquiera se resolvían acá en el lugar, sino que es por la acción de gente de aquí que pedía, se resolvían en algún escritorio del gobierno provincial que entonces funcionaba en la ciudad de Buenos Aires. Todavía en esta época no existía la ciudad de La Plata. Y así fue la de Balcarce junto con la de muchos otros. Es decir, la fundación de ciudades en nuestra zona, en nuestra región, es o son, en líneas generales, fundaciones producto de la necesidad que los vecinos que ya vivían acá tenían de que existiera una ciudad. Porque una ciudad les iba a aportar, piensen ustedes, en una zona absolutamente rural, en donde ya vivía mucha gente. Acá hay una cosa que es importante también separar. Uno cuando le dicen se funda una ciudad o se crea una ciudad, tiende a pensar que es el inicio de la historia. ¿Cuándo les parece a ustedes que se inició la historia de Balcarce? ¿Cuándo se fundó la ciudad? No. Todos pensamos lo mismo, no es que vos pensás mal. Todos en principio pensamos lo mismo y por eso es bueno aclararlo. En realidad, la historia de la ciudad empezó, la historia de la región empezó mucho tiempo antes, sin tomar toda la historia de los pueblos originarios que por aquí vivieron. La población criolla empezó a poblar esta zona mucho tiempo antes de que se fundara una ciudad o de que hubiera una ciudad. Más o menos por 1820 y pico ya empieza a haber una llegada constante y estable de pobladores criollos, o después con el tiempo algunos inmigrantes extranjeros que vinieron y se afincaron acá. Y se afincaron en la zona de Balcarce mucho tiempo antes de que en la zona de Balcarce hubiera una ciudad. Era una población que a nosotros nos cuesta imaginar, pero el partido de Balcarce estaba poblado, estaba todo dividido, todas las tierras tenían un dueño o alguien que las producía, pero no había ciudad. ¿Qué pasa cuando en una zona tan grande y tan lejana de las ciudades importantes, digo, porque no existía Balcarce, pero tampoco existía Mar del Plata y tampoco existía, bueno, Ayacucho es un poquito más vieja, pero un poquito más vieja. En general había que referirse, por decirles, en 1860 y pico, si alguien necesitaba un doctor, tenía un problema en esta zona complicadísimo, porque no había. Si alguien necesitaba un hospital, hasta 1870, para la época de la fundación, tenían que ir al hospital de Ayacucho, recién fundadito, y con anterioridad el de Dolores, es decir, alguien se enfermaba acá y tenía que llegar hasta Dolores, que era el hospital más próximo que había. En épocas en donde llegar a Dolores no era subirse a un auto y estar en 3 horas allá, o en 2 horas, sino que significaba agarrar un caballo, o un tipo de carro, y llegar hasta una ciudad en donde los caminos no eran seguros y por ahí pasaban días. O sea, vivir en esta zona en la época de la fundación era realmente una cosa compleja. Pero vivía mucha gente. Entonces, ¿por qué se pobló? ¿Por qué vivía mucha gente? Bueno, acá el impulso para que esta zona se poblara lo genera la actividad económica. La nación, la provincia, necesitaron generar una actividad en determinado momento, ya por 1820, generar una actividad económica que pudiera sostener el crecimiento de esa provincia. Y esa actividad
básicamente fue la ganadería. Para digamos, generar una actividad ganadera, lo que hubo que hacer fue poblar una provincia sobre la cual se era soberano, el gobierno era soberano teóricamente, pero no había gente criolla ocupando la provincia, así que se generó una expansión de gente que ocupó paulatinamente la provincia, siempre en conflicto con los pueblos que vivían por acá y que lógicamente se sentían propietarios o no es el concepto, pero dueños de estas tierras. Y esa ocupación de la provincia de Buenos Aires, que tardó muchos años, varias décadas, se fue haciendo siempre tratando de expandir la frontera ganadera, o sea, la frontera en donde se podía producir ganado. Ese fue el objetivo. Atrás de la producción de ganado vino mucha gente a hacerlo, tuvo que afincarse en este lugar, y cuando ya estaba toda la gente, o mucha gente afincada, las ciudades se volvieron una necesidad, porque la gente podía vivir en el campo, pero, como les decía recién, carecía de un médico, obviamente carecía de un hospital, carecía de un cementerio, carecía de una farmacia, carecía de cosas que la ciudad brinda y que este espacio absolutamente rural no tenía. Entonces, allá en 1865, que es la fecha de fundación del partido de Balcarce, ¿sí? ¿O no? Bueno, el partido de Balcarce se fundó mucho tiempo antes, en 1865. Se previó ocupar toda la provincia, se crearon los partidos y se pensó que en cada partido tenía que haber una ciudad. Pero esas ciudades se fueron generando de acuerdo a la necesidad de los vecinos o al impulso que los vecinos dieron para que la ciudad se fundara. ¿Sí? Entonces, acá hay una primera cosa que es importante. La ciudad se funda no en un acto militar, ni épico, ni mucho menos, pero se funda sí por la acción y por el impulso de los vecinos que necesitaron tener una ciudad cerca, en donde funcionaran sus autoridades, porque hasta entonces las autoridades que las había, los jueces de paz existían, estaban en el campo, en el lugar donde vivían, en la estancia donde vivían. El juzgado de Balcarce empezó funcionando allá casi contra Ayacucho, entre Lomas, después se fue a la Ballenera, que queda hoy en el partido de Alvarado, después vino a la Independencia, que está ahí en el borde con General Corredón. Es decir, en donde vivía el juez de paz estaba la autoridad municipal. Pero todas estas cosas hicieron necesario que se fundara una ciudad. Este proceso, este impulso de los habitantes, generó que un tiempo después de la creación del partido, algo así como 10 años después, 11 años después, se fundara esta ciudad de Balcarce. La historia de la fundación de la ciudad de Balcarce es una historia muy rica y más compleja que la mayoría de las ciudades de los partidos. La mayoría de los partidos de la provincia de Buenos Aires tienen una historia única. Un grupo digamos, hay un partido más o menos grande, un grupo de ciudadanos impulsa la creación de la ciudad, se crea y punto. Esta es la historia de Rauch, Ayacucho, Maipú, la mayoría de las ciudades y los partidos de por acá de la zona. Distinta a la de Balcarce, porque antes que se fundara esta ciudad hubo una serie de polémicas que también, y esto también hace rica la historia de Balcarce, tuvo una polémica en la historiografía lugareña. Yo lo dividiría en dos. Primero, hay una disputa grande para ver dónde se funda la ciudad. ¿Esto saben algo o no? El partido original de Balcarce incluía lo que hoy es General Pueyrredón y lo que hoy es General Alvarado. Todos esos partidos eran el territorio que originalmente ocupaba el partido de Balcarce. Era mucho más grande de lo que es hoy. Cuando los vecinos, la gente que vivía en el campo, empezó a pedir y a ver que había necesidad de fundar una ciudad, dijeron, bueno, hagamos una ciudad. ¿Dónde la hacemos?
En donde hoy es Mar del Plata había ya alguna actividad producto de la instalación de un saladero del pueblo de Meireles y después que fue comprado por Patricio Peralta Ramos y una sociedad. Y ahí había una especie de población ya que se había agrupado casi espontáneamente en relación a esta actividad económica que era el saladero. Pero había otros que pensaban que mejor zona, por lo vasto del partido, era tratar de ubicarlo más en un lugar más céntrico, digo la palabra, más equidistante de todos los puntos del partido. Hubo quienes propusieron la zona de la Laguna de la Brava. Inclusive hay una cesión de tierra, hay una disposición de la familia Sáenz Valiente, por entonces enfiteusta de esa zona, para que se pudiera utilizar la zona de la Laguna de la Brava y emplazar ahí la ciudad. Y después hubo un tercer lugar que siempre estuvo, en los primeros años estuvo un poco a la cola, que es lo que se llamaba como Cesión de Odría, que es el lugar donde hoy está la ciudad de Balcarce. La realidad es que por impulso, por habilidad, voy sobre otro tema que por ahí lo voy mezclando, pero me parece que sirven para mejorar la imagen sobre esos tiempos. Nosotros solemos pensar en los fundadores de los partidos, así como pensamos en la fundación y decimos, es el origen, uno lo es. Pensamos en la fundación como un acto épico, que en general no lo es. Pensamos en los fundadores casi como próceres, en todos los pueblos, digamos. Decimos, bueno, los vemos como próceres. Y en realidad, me parece que esa visión la tenemos que revisar un poquito. Porque en líneas generales, la gente que vivía en esta zona, en el interior de la provincia, fronteras según los casos, era gente que estaba acá buscando, resignando muchas comodidades, sobre todo cuando hablamos gente de familias más o menos acomodadas, resignando muchísimas comodidades y buscando una posibilidad de mejorar económicamente, de hacer algún recurso extra económicamente, así que están en la búsqueda del negocio. Casi les diría que es lógico, es la contrapartida de todos los renunciamientos que hacía, digamos, para no hablar de Balcarce. Digo, Patricio Peralta Ramos era una persona que venía de una familia acomodada, que podría haber vivido mucho más tranquilamente en Buenos Aires, y se vino a Mar del Plata en 1860, que era algo así como un lugar del desierto pleno. Bueno, y se vino en la búsqueda de mejorar sus condiciones económicas, cosa que me parece lógica, absolutamente lógica. Bueno, ahí hubo una serie de disputas, porque todo el mundo buscaba que la ciudad, que obviamente iba a valorizar los campos que estuvieran alrededor, estuviera cerca de sus posesiones. Esto pasó acá, en Balcarce, en Ramos, en Ayacucho, en todos lados. En esa comisión propulsora siempre hay algún interés y trata de buscar que el lugar de la ciudad, que obviamente valoraba los lugares que estaban cerca, no estuviera demasiado lejos de sus posesiones. Patricio Peralta Ramos hizo una cosa así, le compró a Pueblo de Meireles, y después deciden fundar una ciudad, piden al gobierno una expropiación para fundar la ciudad, la expropiación de un pedazo de tierra que firma él mismo. No son muchos los propietarios que firman una nota pidiendo que le expropien. ¿Pero por qué le pedían que le expropien? Porque bueno, se fundaba la ciudad en su posesión, pero después el resto de la legua que tenía le quedaban rodeando la ciudad y valorizaba muchísimo. Lo cierto es que en esta disputa de lugares, el primero que consigue que el gobierno de la provincia le apruebe la creación de una ciudad es este grupo de vecinos de la zona del puerto de la Laguna, se llamaba por entonces, la zona del Mar del Plata, y ahí se crea la primera ciudad, que se va a llamar Balcarce, originariamente. O sea, Mar del Plata, la primera denominación de Mar del Plata oficial es Balcarce. Ahí teóricamente debían residir las autoridades del distrito, y fue la primera que se creó, 1874, si no me equivoco, 2 años que Balcarce. ¿Se quedaron tranquilos? No se quedaron tranquilos, porque se dieron cuenta rápidamente que era una ciudad que quedaba
muy distante de muchos puntos del partido. Un grupo de vecinos siguió moviéndose, primero por la zona de la Laguna La Brava y después por esta, llamada, entonces, en los documentos de entonces se la llama Sesión de Odría, porque había un vecino de acá, Antonio de Odría, que fue arrendatario de este lugar donde hoy está la ciudad de Balcarce. Y ahí entran a jugar dos personajes muy importantes que son José de la Cuadra y José Andrés Chávez, con distintos roles. Digo, acá Balcarce tiene la particularidad que hasta una disputa historiográfica existió acerca de los roles de uno y otro, porque allá por los 50 años de la fundación se publica un libro, Cabot publica un libro sobre los orígenes de Balcarce, en donde casi que le da todos los méritos a De la Cuadra, y un par de años después Dosso publica otro libro en donde pone más los méritos en José Andrés Chávez. Bueno, hay toda una disputa, hay gente que piensa en uno y en otro. Yo creo que son dos, obviamente son dos grandes impulsores para que se funde, para que se cree una ciudad acá en el lugar donde estamos en este momento. Y cada uno tendrá su postura. Yo no voy a entrar acá en una disputa, pero José Andrés Chávez era el juez de paz, y desde su lugar tiene ahí la documentación con la que yo me he topado, abona más en el valor trascendente de la actividad de la acción de José Andrés Chávez que la de la Cuadra. Pero esto no quiere decir que uno no tenga méritos o que el otro deje de tenerlos. Los dos son dos personajes extraordinarios de ese momento de Balcarce. De la Cuadra es un español que cruzó el mundo para venir a vivir acá. Y bueno, la verdad es que hace el momento previo a la fundación de la ciudad hace una serie de maniobras que cuando uno las sigue son extraordinarias. O sea, era arrendatario, después logra que se le vendan esas tierras, pero esas tierras, cuando se crean los partidos, se dispone de una cantidad de tierras en las que el Estado provincial no puede vender porque están dispuestas para la creación de ciudades. Después que se funda Mar del Plata, De la Cuadra inicia todo un peregrinar burocrático diciendo que bueno, que ya fundada la ciudad de Mar del Plata, es impulsor de la ciudad de Mar del Plata, De la Cuadra también, que ya fundada la ciudad de Mar del Plata, este lugar no es muy apto, que el Estado se puede desprender de las tierras, y pelea, va a la justicia, llega hasta el gobernador, finalmente le venden las tierras, una parte, son 3/4 de legua si no me equivoco, que se la venden a De la Cuadra, y una vez que se la vendieron, dice, ¿por qué no fundamos una ciudad acá? Todo lo que había dicho de que no eran aptas y todo, cambia su postura, y es uno de los grandes impulsores de la fundación de la ciudad de San José de Balcarce en este lugar. Y lo logra, y bueno, hizo su negocio, también hizo su negocio, como todos en esa época. Así que el partido de Balcarce quedó raramente con dos ciudades, había que ver cuál era la cabecera, y ahí el gobierno de la provincia optó por una decisión salomónica y dijo, hay mucha inquina entre uno y otro, partimos el partido, dividimos el partido y creamos otro. Así fue que se creó General Pueyrredón con cabecera en la ciudad que hasta entonces se llamaba Balcarce y que pasó a llamarse Mar del Plata, y otro partido con límite ahí en El Dorado, que fue de Balcarce con capital o con cabecera en la ciudad de San José de Balcarce. Yo he tratado de resumir esto, que es larguísimo, está plagado de documentos, pero que hacen un poco una historia, les digo, tienen los balcarceños
una historia muy rica en esto de la fundación, se podría hablar horas, y bastante documentada para lo que son las posibilidades documentales de la época, en donde hay toda una disputa realmente interesante, que tiene que ser vista, y esto me parece que es lo importante, teniendo en cuenta las particularidades del momento en que se vivió, no con los ojos de hoy. Porque hoy uno diría, desde nuestro concepto actual, decir, pero mirá vos, cómo se la rebuscaron para hacer negocio. Yo digo que la gente que vivía acá era gente que había resignado muchas cosas y que estaba en la búsqueda de una mejora, de un porvenir económico. Hay los casos que yo mencioné, el de Peralta Ramos, el de la Cuadra. Chávez es un comerciante, un tipo con una formación política más concreta, incluso terminó siendo legislador provincial, si no me equivoco. Era un hombre que pertenecía al Partido Autonomista, tenía más formación política. Pero entre los fundadores hay muchos que no son políticos ni tienen una ideología demasiado marcada, y que sí son cabeza del impulso de muchos vecinos que necesitaban una ciudad donde vivir, donde ir ante una necesidad, y donde generar mejores condiciones de vida. Así fue que, por el impulso de esta camada, en donde los más salientes, pero no los únicos, fueron José Andrés Chávez como juez de paz y José de la Cuadra como vecino, impulsor, incluso con actividades muy importantes a la hora de marcar la ciudad. Se fundó esta ciudad hace 140 años, bueno, el 22 va a ser 140 años, y bueno, desde entonces acá está creciendo. Bueno, yo digo que en los aniversarios uno tiende a pensar en la fundación, y lo que hay que celebrar, me parece, es la trayectoria, porque en realidad cuando uno cumple 140 años, cuando uno cumple 140 años o 150 o 50, lo que festeja es la trayectoria, todo lo que vivió, la manera en que creció y el aporte de cada uno de ustedes, que me parece que es lo que vale. Es decir, las ciudades, los pueblos, son una construcción colectiva, cada uno hace un pedacito de historia del pueblo, todos, absolutamente todos son protagonistas, y el pueblo es lo que son, no lo que son sus dirigentes, sino lo que son sus habitantes, todos. Ustedes estudiando, los profesores, los maestros enseñando, la gente de la biblioteca tratando de que la biblioteca esté bien, la gente que impulsa el turismo, los periodistas, los dirigentes políticos, todos hacen su papel, y la ciudad es lo que somos nosotros, y tiene sus posibilidades de crecimiento que nosotros podemos dar para la ciudad. Cosa que uno, termino con esto, aprovechando que hay muchos chicos, yo digo, acostumbrémonos a pensar que uno tiene que hacer, que debe hacer algo para pensar en una ciudad mejor, y en un país mejor, si se quiere. Tiene que hacer algo pensando no solo en sí mismo. Obviamente que hay que ocuparse de lo propio, pero también es muy bueno pensar que uno siempre puede hacer algo por otro, que la participación en lo que ustedes quieran, en un club, en una ONG, en una asociación, lo que quisieran, en aquello que trascienda a la persona y que tiende a mejorarle o a mejorar la calidad de vida de alguno más, es la clave para que las ciudades en el futuro sean mejores que lo que son hoy. Igual, quienes fundaron esta ciudad acertaron, porque lo hicieron hace 140 años, está cada vez más grande, está vigente, o sea que el objetivo era un objetivo que tenía futuro, y la concreción fue una concreción importante en su época y permanente en el tiempo. Eso no se logra siempre. Bueno, chicos, les agradezco el silencio y... ¿Me quiere preguntar algo? A ver, yo
película más o menos de esa época, no sé si por ahí estoy confundido, con grandes estancias, con ganados salvajes, inalambrados, y bueno, en la costa estaba el saladero, después no sé, que no era tampoco no era tampoco como todos creemos, que era un poco de industrial. Y no se me ocurre cómo puede haber sido que se haya concentrado población en esa realidad. Bueno, tengo que ir un poquito más finito a la historia. En realidad acá uno habla de una época, y acá la cuestión de los años, poquitos años pueden ser decisivos con una cosa u otra. Por ejemplo, en pocos años esta cuestión de campos indivisos o divididos con mojones o campos alambrados pasa de una realidad a otra muy rápidamente. La calidad de los ganados cambia también rápidamente. Y el poblamiento de estos lugares tiene que ver con esas estancias y tiene que ver también con que se está dando en la Argentina un movimiento inmigratorio muy importante, que es muy importante en cada una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, obviamente también en Balcarce. O sea que el crecimiento y la atracción que empiezan a tener estos lugares en la medida en que se generan algunas condiciones básicas, porque obviamente en principio hay trabajadores rurales, pero cuando esos trabajadores rurales impulsan una ciudad, en general hay algún comerciante, alguna persona que tienen los comerciantes de aquella época contacto con mucha gente, porque el comercio rural es el lugar donde la gente concurría, un almacén de ramos generales, un boliche de campo, una pulpería, un poquito más atrás del tiempo, es el lugar al que todos van. Y entonces muchas veces los dueños de esos almacenes, Chávez, en un caso, son tipos que tienen contacto con muchos productores rurales, que a veces entre ellos no se ven porque las distancias son grandes, porque las dificultades son muchas. En la medida que hay un impulso y se crea el embrión de una ciudad, ya muchas otras personas piensan en estos pueblos como una posibilidad para venir a afincarse. Porque en la medida que hay un pueblo, va a haber la necesidad de distintos comercios, va a haber la necesidad de distintas profesiones. Las profesiones son más difíciles. Conseguir un médico en 1860-70 era una cosa complicadísima. Hay un registro, creo que son de 1800, cerca de 1870, hay 43 médicos desde Quilmes hasta Bahía Blanca. Y no hay más. Y los municipios bregan y pelean 10 años. Ayacucho tuvo 10 años peleando para que llegara un médico fijo. 10 años, un médico. Y logró fundar el hospital porque justo pescó 2 o 3 médicos. El hospital, que es un nombre muy pomposo, que en sus orígenes eran 2 médicos, 3 enfermeras y poco más. Incluso firma un convenio con el municipio de Balcarce, ni bien se crea, y Balcarce deriva al hospital de Ayacucho, de referencia regional. El hospital, pero muy sencillito, pero así era. La realidad es esa, los lugares, digamos, los partidos en la medida que tuvieron ciudades, fueron verdaderamente atractivos para gente, en principio con mucha disposición a arriesgarse en un lugar de vida compleja. Lo que va a cambiar la vida en estos lugares es la llegada del ferrocarril. El ferrocarril cambia la vida porque el ferrocarril conecta a cada uno de estos lugares que estaba muy alejado y con muchas dificultades de conexión. Lo conecta con Buenos Aires o con el mundo, según se quiera. Era un tiempo que era previsible. Uno sabía, el tren andaba despacio, pero sabía que salía de acá a la mañana y a la noche estaba en Buenos Aires. Listo. Y si uno se enfermaba, llegaba. En épocas muy difíciles. Yo digo, me parece que lo hablaba en una charla el otro día en Ayacucho, me parece que lo que más nos marca
cuál es la profundidad de la historia de nuestras ciudades. Y ya es bastante, porque digamos, estamos cumpliendo 200 años como nación y tenemos 140, 150 como ciudades. Venimos acompañando hace mucho la historia del país. Pero digo, cuando uno piensa en esos momentos, tiene que pensar que las personas se morían muy jóvenes, como un promedio de vida, desde entonces hasta ahora ha crecido 30 y pico, 40 años. Hay que pensar que no había un médico, hay que pensar que no había una seguridad en el transporte, hay que pensar en tantas cosas, en las condiciones higiénicas de las ciudades, que era como se podía. La verdad que el avance ha sido mucho, y ese avance un poco nos marca cuál es la profundidad de nuestra historia, que es mucha. La verdad que empieza a ser mucha, y empieza a ser rica. La verdad que esto es así. La llegada de los inmigrantes, yendo bien a tu pregunta, me parece que además de las posibilidades que se dieron para muchos, además de la población migrante nacional que pobló estos lugares, porque digamos, antes que se fundara la ciudad, entre 1825, 30 y 1860 y pico, todas nuestras ciudades recibieron muchos migrantes del interior del país, santiagueños, santafesinos, tucumanos, gente muy rústica, porque no cualquiera venía acá, había que ser verdaderamente rústico. En general era gente de armas, en general era gente acostumbrada a los rigores del trabajo y al caballo, y además a defenderse. En el libro de Balcarce hay una partida, un juez de paz. Cuando llegó el juez de paz había llegado a la autoridad. Ahora un juez de paz tenía teóricamente una dotación de 10 policías. Digo teóricamente porque no siempre los tenía. Y tenían, qué sé yo, el de jugaba para la casa y tenía 3 sables. En un tiempo en donde todo el mundo andaba armado, porque hasta entonces los conflictos acá se resolvían cara a cara. Y si no había autoridad, así que los conflictos se resolvían. Por eso cualquier registro te va a dar que en Balcarce o cualquier partido de estos, por entonces había en un año muchas más muertes violentas que de vejez. De vejez se moría poca gente, y acuchillado un montón. Bueno, esto también nos marca la distancia, ¿no? Cómo han cambiado las sociedades. Sí. Quería hacer una pregunta cortita, si ya nos podemos ir, porque tenemos con 2 grupos de acá que no están porque no podemos traer más, y un proyecto de biblioteca y la profesora Mariana Rodríguez, estuvimos mirando algunos momentos de tu libro, sí, especialmente en esto que vos decís de la influencia de los procuradores y de las primeras instancias. En realidad recuperamos, tratando de manejar diferentes tipos de fuentes, sí, que nos permiten conocer la historia nuestra en general. Recuperamos una de las fotos que hay en el libro, en el tomo 2 del Rincón de Godrich. Hicimos una comparación fotográfica con el estado de la estancia actual. Y está más linda ahora. Está hermosa. Sí, sí, sí. Y la pregunta sería... Pero siempre fue linda. Sí, lo que pasa que... Bueno, pero el Rincón de Godrich, las fotos que vos conocés son fotos de la casa nueva. O sea, no es la casa original del Rincón de Godrich. El Rincón de Godrich es una de las estancias más antiguas de toda la región. Yo les decía que la misma foto del libro está presente en el Museo Histórico. Sí. Y trabajamos con una producción de fotos a lo largo del tiempo y una actual. No, la pregunta sería, que ya un poco lo dijiste, la importancia de la población de ese momento. Que vos dijiste sacarse un poco, correrse del mito de los fundadores y ver la importancia que todos tenemos como función, sí, todos los momentos históricos, de ser parte, que no estemos en el primer lugar, pero en poner nuestro granito de arena para absolutamente, humanizar la historia, porque la historia es una construcción colectiva y esta es una posición casi hoy en día, digo, ¿por qué pensamos de esa manera? Porque hubo toda una tradición histórica de próceres en donde los que construyeron las cosas no aparecen, pero en realidad las construcciones históricas son no de personas sino de sociedades, y todo el mundo tiene su papel, y es bueno pensarlo
primero, siempre tratando de ponerse en tiempo. No vale pensar en personas que vivieron hace 140 años con el criterio de hoy. No pensaban distinto, no vivían distinto. Y uno no le puede pedir a una persona que vivió hace 150 años que piense como pensamos nosotros hoy. Esto es muy importante. Y segundo, cuando uno analiza un poco la historia, esta historia, la de nuestros pueblos, se ve más clarito todavía, ve que la construcción de lo que después fue se da por la acción de algunos que conocemos con nombre y apellido y de mucha gente que puso su trabajo y construyó. Sin ellos no hubiera sido posible, que en la mayoría de los casos no se conocen ni los nombres o los conoce alguien que se ponga a buscar censos y cosas por el estilo. Hay fuentes de eso también, ¿eh? Está bueno si trabajás con chicos y con fuentes, por ahí los censos nacionales que tenés ya de 1869, el primero, después tenés uno provincial de 1881 que está muy bueno y muy completo. Son lindas fuentes para trabajar con los chicos, para ver tanto los orígenes de las personas como la formación. Nadie sabía leer, había muy poca gente que sabía leer y escribir. Digamos, cosas que te marcan la diferencia entre aquel tiempo y ¿había pueblos así aborígenes en el momento de primeros colonos? Sí. ¿Sí hubo algún problema con balón, así? Sí, problemas con aborígenes hubo, sobre todo en el tiempo inicial. Ya para la época de la fundación de Balcarce en esta zona son más esporádicos porque ha llegado, pero sí hay episodios bastante importantes, y sobre todo que acá en la zona de Sierra hay una zona con una tradición de población aborigen bastante importante. Sí, acá hay un cerro Amarante, que hay unos corrales. Claro, corrales de piedra. Pero no se sabe quién, o se sabe, yo no sé si lo hicieron los indios realmente o los pobladores de acá. No sé los del Amarante, pero los indios en muchos lugares hicieron corrales de piedra de la última época. A ver, el concepto de ese ha cambiado en la historiografía, porque las fuentes sí lo han hecho en los últimos tiempos. Esa relación entre criollos e indios, que en algún momento se definió como una línea que marcaba unos y otros, hoy en día se enmarca en lo que es el concepto de frontera, que es una zona mixta, en donde existen los conflictos, pero también existen un montón de relaciones armadas, de intercambios económicos, de convivencia pactada entre unos y otros. La frontera no es una línea, sino que es una zona más amplia en donde se dan relaciones de muchísimo tipo. Esto ocurrió en Balcarce, por eso digo, una cosa es 1830 y otra cosa es 1870. Si bien nosotros hablamos de una época, esos 40 años tienen diferencias muy sustanciales entre uno y otro. En el Rincón de Baudrix hubo, por ejemplo, una incursión de los sitios importantes que hicieron. ¿Qué teníamos por acá? Que eran Canquil, Huelche. Bueno, acá eso sí que es un tema complejo, porque además no siempre es lo mismo, claro. No siempre es lo mismo, pero bueno, el primer tomo de la historia de Balcarce tiene un análisis sobre los pobladores originales, me parece muy completo, que lo hizo Raúl Mandrini. ¿Qué, no? Raúl. Sí. Que lo hizo Raúl Mandrini, que bueno, fue un gran historiador que acaba de fallecer, hace poquito tiempo falleció, y que digo, es toda una distinción para Balcarce tener un capítulo de su historia escrito por un tipo que va a quedar en la historiografía argentina, en las páginas grandes de la historiografía argentina, porque fue un muy buen historiador y porque además fue un tipo muy generoso, pero muy generoso, que vale la pena poner en valor siempre. Un día lo llamamos, le dijimos, mirá, se está en este proyecto de hacer una historia de Balcarce. Él ha estudiado toda la vida
indios de esta región, por decirlo de alguna manera. Y dijo, bueno, no hay ningún problema, lo escribo, lo aporto, ni pidió nada, ni como, un tipo de gran generosidad, y que escribió con detalle el tema este que me preguntás acerca de las etnias que habitaban por acá, por la región. Así que te remito ahí para que veas el tema con cierta... Es un tema complejo. Sí. Pablo, gracias por estar. No. Una pregunta siempre que los chicos se preguntan acá, ¿por qué se llama Balcarce? Bueno, a ver, las ciudades... ¿Fue el apellido del creador? No. Oh, te tengo que decir otra vez, no a vos. Escuchame una cosa, vos siempre das tu opinión, vale. A ver, la creación de partidos en la provincia de Buenos Aires se dio en 3 o 4 tandas. Los primeros allá por la década del 20, después en el 30 hubo otra creación de otros partidos. En los primeros tiempos se respetaron un poco más las denominaciones originarias de la zona, Tuzú, Tandil, que son nombres aborígenes castellanizados en general. Esta tanda de 1865 puso el énfasis en, yo diría, 3 cosas. En algunos lugares respetó los nombres que había, las denominaciones digamos, lingüísticas originales, que son topónimos o cosas por el estilo. Pero básicamente acá se le dio mucha importancia en poner, el país estaba recién unificadito, en 1862 hay por primera vez un presidente gobierna todo el país, y se ponen nombres relacionados con la gesta de independencia. Ahí Balcarce, con el tiempo General Pueyrredón, pero Ayacucho, Maipú, todos en general Chacabuco de aquella época, Arenales, Belgrano, son partidos que de alguna manera homenajean a los fundadores de la nación argentina, por eso se le puso el nombre. No tiene ninguna relación con esto, con el lugar. Por ejemplo, yo nací en el partido de Suipacha, Sí. que recibe su nombre de la batalla de batalla. Y la plaza de Suipacha se llama Balcarce. Claro. Claro. Bueno, Ayacucho que es producto por la batalla de Ayacucho, que fue en Perú, pero fue la última batalla de la independencia de esta zona de América. Antes que se pierda, también está bueno recordar que es la ciudad de San José de Balcarce. San José de Balcarce. Claro. Porque nos quedamos siempre con el Balcarce. Se va perdiendo, ¿no? Y el San José de Balcarce se pone precisamente para diferenciarla de la ciudad preexistente que era Balcarce, el Mar del Plata. Cuando desapareció Balcarce allá, se hizo, en el uso, se hizo innecesario el San José y les quedó Balcarce. Pero es cierto que el nombre es San José de Balcarce. Y aprovechamos para el detalle, Pablo, ¿no? Que Balcarce y Suipacha íntimamente relacionado, porque Balcarce fue el jefe del ejército del norte, Claro. que libró la primera victoria para el ejército nacional, digamos, en el sentido. Exactamente. La batalla de Suipacha. Bueno chicos, los felicito, se han comportado. Su visita a Balcarce, sus palabras sobre la fundación de la ciudad, y le vamos a dejar un muy humilde recuerdo de esta feria del libro en este Lo vamos a utilizar. Muchas gracias. Lo vamos a llevar a andar. Muchas gracias.